¿Qué tal? Les saludo con afecto desde la Ciudad de México. Los invito a compartir una cápsula más de la serie Jurisprudencia 21. Le doy la bienvenida nuevamente a este espacio de reflexión y análisis jurídico. Vamos a hablar el día de hoy de la violencia intrafamiliar. Vamos a ver cómo considera el derecho familiar a esta figura y cómo es sancionada desde los ámbitos del derecho familiar y del derecho penal. Comencemos por mencionar que la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso por parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Sabemos que actualmente estamos sometidos a un gran estrés, a un tremendo estrés, y que todo mundo, de vez en cuando, podemos explotar y actuar en forma grosera. Después nos arrepentimos y pedimos disculpas, además de que no es una situación que se repita a diario. Como dice el dicho, un mal día o una mala tarde la tiene cualquiera. Y el episodio pasa y después continuamos con nuestra vida normal dentro de la familia. Pero déjeme comentarle, y usted lo sabe bien, que hay personas que tienen episodios recurrentes de violencia al interior de la familia. Personas que no se arrepienten de sus conductas, que no las pueden controlar o que no las quieren controlar y que además las repiten con frecuencia. A estas personas se les conoce como generadores de violencia intrafamiliar. Como lo hemos dicho anteriormente en otras cápsulas, el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de la sociedad y de regular el sano desarrollo emocional de todos los miembros de la familia. Entre estas situaciones que regula el Estado se encuentra la violencia intrafamiliar, la cual se considera, como hemos dicho, cuando no se trata de casos aislados, sino de actitudes violentas repetitivas al interior del núcleo familiar. Se considera que una persona es violenta cuando no es capaz de controlarse en una situación de diferencias de opinión. Si reacciona con gritos o golpes para defender su postura, entonces se puede hablar de un agresor. Las causas que ocasionan que una persona sea violenta están asociadas principalmente a factores psicológicos, experiencias infantiles de violencia que dejaron secuelas, situaciones de presión social, estrés y problemas económicos. Otro factor importante también lo es la alteración de la conciencia por el uso excesivo del alcohol o de las drogas. La violencia intrafamiliar la sanciona la legislación mexicana desde el ámbito del derecho familiar y desde el ámbito del derecho penal, donde la violencia intrafamiliar está considerada como un delito, con pena privativa de la libertad. Tanto los jueces penales como los jueces de lo familiar están obligados, en cuanto conocen de este tipo de situaciones, a tomar medidas precautorias pertinentes en cada caso en concreto para que cese la conducta de quien está generando la violencia al interior de la familia. Le voy a explicar cómo clasifica el derecho familiar a la violencia intrafamiliar y cómo la clasifica el derecho penal. Y como lo hemos hecho en otras cápsulas, vamos a seguir en orden y casi con las mismas palabras lo que dicen el Código Penal para la Ciudad de México y el Código Civil para la Ciudad de México, aunque sabemos que en los demás estados de la República tienen sus figuras correspondientes en sus correspondientes códigos civiles y penales. El Código Civil comienza por mencionar lo siguiente. En el artículo 323 bis, los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica y sexual, y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia intrafamiliar. A tal efecto contarán con asistencia y protección de las instituciones públicas y de acuerdo a las leyes para combatir y prevenir conductas de violencia familiar. Después nos define qué es la violencia familiar. El artículo 323 quater
nos dice que la violencia intrafamiliar es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene como efecto el causar un daño y que puede ser de las siguientes clases. Aquí la ley es enunciativa y no limitativa ni explicativa, porque existen miles de conductas de violencia intrafamiliar. Por eso la ley las divide por clases en las que invariablemente caerán todas las conductas que se presentan de violencia intrafamiliar. Y para empezar nos refiere a la violencia física. Nos dice que violencia física es todo acto intencional en el que se utiliza alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otro. La violencia psicoemocional la entiende como todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona. Violencia económica la entiende como todos los actos que implican control de los ingresos, apoderamiento de bienes propiedad de la otra parte, retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia, así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que de conformidad con lo dispuesto en la ley tiene obligación de cubrir. A este respecto le recomiendo que observe usted la cápsula que hicimos en Jurisprudencia Humanista acerca del juicio de alimentos, porque ahí hablamos de cuáles son las obligaciones a las que hace referencia la ley en esta fracción del artículo 323. Por último, nos refiere a la violencia sexual y la entiende como los actos u omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generan dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño en la persona. En relación a los menores de edad, la ley civil establece que no se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Y el Código Penal complementa esta disposición cuando menciona que no se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la violencia hacia cualquier persona con algún trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores. En este caso, el Código Civil y el Código Penal están homologados de cierta forma. Ahora, con relación a las sanciones, vamos a ver primero cómo son las sanciones en materia civil y después cómo son en materia penal. Con relación a las sanciones en materia civil, el Código Civil establece en el artículo 323 sextus que los integrantes de la familia que incurren en violencia familiar deben reparar los daños y perjuicios que ocasionan con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que este y otros ordenamientos legales establezcan. Esto, por supuesto, lo va a sancionar un juez en materia de derecho familiar. Ahora le voy a explicar cómo está considerada esta figura de la violencia intrafamiliar en el ámbito del derecho penal. Y en el Código Penal de la Ciudad de México, la violencia familiar se encuentra descrita a partir del artículo 200, donde menciona que se castigará a quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica o patrimonial,
o contra los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio del lugar que habite, en contra de él o la cónyuge, él o la excónyuge, la concubina, exconcubina, el concubinario o exconcubinario, el pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, así como entre el adoptante y el adoptado, el incapaz sobre el que se es tutor o curador y sobre la persona con la que se haya constituido sociedad de convivencia. Y después, el Código Penal menciona la sanción. Nos menciona que se le impondrá de 1 a 6 años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo que establece el Código Penal y la legislación de procedimientos penales aplicables, además de que se sujetará al agente, es decir, al generador de violencia familiar, a tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia intrafamiliar refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Así son las sanciones en materia civil y en materia penal. Ahora, ¿cómo se denuncia? Por regla general, la violencia intrafamiliar en el ámbito del derecho penal se persigue por querella, excepto en los siguientes casos en los que la autoridad podrá intervenir de oficio. Y estos casos se presentan cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho que está viviendo, cuando la víctima presenta una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o permanente, cuando la víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los 3 meses posteriores al parto, cuando se cometa con la participación de 2 o más personas, cuando se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes, cuando se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo, cuando se tengan documentados antecedentes o denuncias de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la misma víctima, y cuando exista imposibilidad material de la víctima para denunciar. Entonces, así está regulada la sanción en el ámbito del derecho penal. Quiero comentarle que en Jurisprudencia Humanista ofrecemos, además de los servicios jurídicos, acompañamiento terapéutico de corte humanista proporcionado por profesionales en el área de psicología para que las víctimas se traten en relación a las consecuencias emocionales que implica verse envuelto en procesos de violencia intrafamiliar. Al final de esta cápsula aparecerá un correo electrónico y un número de WhatsApp para agendar una cita y recibir la asesoría necesaria. Como siempre le digo, queda este tema para el análisis y la reflexión. En tanto, volvemos a encontrarnos con otro tema jurídico en una cápsula más de la serie Jurisprudencia Humanista. Hasta pronto.